Hoy, 3 de abril del 2020, he terminado de leer un libro que sale publicado en plataformas digitales hacia el 31 de marzo del presente año. Me estoy refiriendo al texto que lleva por nombre Sopa de Wuhan. Es un texto que desarrolló ASPO, que es un proyecto de aislamiento social preventivo y obligatorio. La característica de este texto es que reúne dentro de sus páginas, dentro de sus 188 páginas para ser correctos, el pensamiento de 15 autores contemporáneos que van desde la filosofía, de la literatura, la ciencia. Entre estos 15 autores vamos a encontrarnos nombres bastante representativos dentro del pensamiento actual. Uno de ellos es Zizek, otro más es Byung-Chul Han, quienes abordan en sus propias palabras el fenómeno pandémico del COVID-19, que desde a principios del 2020 pues ha azotado no solamente a China, sino también a Francia, a España, a Norteamérica, a Latinoamérica y actualmente a México. Estamos ante un texto que aborda la manera en la que este virus ha tenido una plurisignificación. Vamos a poder ver entonces que no solamente hoy en día hablar de una pandemia es hablar de un proceso de contagio donde las instituciones de salud tienen que ver demasiado, sino que también vamos a ver que la pandemia nos va a revelar otros puntos muy importantes y que quizá estamos pasando pues de lado, ¿no? Uno de ellos se refiere, como nos lo habría de decir, en este caso, Patricia Manrique, el control, el telecontrol, ¿no? ¿Qué es esto del telecontrol? Pues bien, aquí lo que vamos a tener es que se va a proponer una serie de conceptos para hablar no solamente de la biopolítica o de la necropolítica, sino también del teletrabajo, del aislamiento. ¿Por qué razón es importante hacer notar que el COVID-19 a nivel pandémico no solamente exige un encierro, sino que viene mostrando tras de sí estructuras de poder que solamente son útiles en cuanto existe una individualización, lo que quiere decir que México o el mundo del siglo XXI ya no va a contar con el colectivismo o con la civilización tal cual nosotros la conocemos, que implica una relación social y una interacción entre todos los sujetos que integramos este planeta, ¿no? Y cuando hablamos de una interacción nos referimos a una interacción física. Lo que se está exigiendo de una manera que actúa de manipulación positiva cognitiva es que el aislamiento nos vaya alejando de nuestros iguales. ¿Hacia dónde queremos llegar con esto? Pensar entonces en el telecontrol no suena tan descabellado. No estamos hablando entonces que el COVID-19 haya sido una invención, como se plantea en el primer artículo del 26 de febrero, en este caso de Giorgio Agamben, sino que este coronavirus COVID-19 es una estructura de manipulación. Hablar del COVID-19 implica también conocer conceptos como globalización, y no solamente llana y sencilla globalización, sino una globalización neoliberal que viene acompañada de un capitalismo. Nos dice en uno de los artículos que vienen contenidos en Sopa de Wuhan que en efecto hay una administración del biopoder. La economía del mundo en pleno siglo XXI
se basa sobre la administración del cuerpo. Este coronavirus, este COVID-19, lo que ha hecho es atacar las estructuras capitalistas de uno de los países más importantes. Nos referimos a Estados Unidos, quien hasta este momento, abril del 2020, se encuentra siendo pues superado por las cifras de contagio y por las cifras de defunciones que ha ocasionado este COVID-19. Queramos o no, Estados Unidos está dejando de ser uno de los líderes mundiales como lo había hecho durante el siglo XX. ¿Quién se está perfilando entonces? Pareciera que el epicentro de todo este virus, de toda esta pandemia, que es China, ha encontrado la forma de poder lidiar y poder, pues, eliminar, y si no eliminar, controlar a este COVID-19. ¿Pero por qué? Pues bien, se debe, como nos lo dice Chul-Han, a toda la disciplina que impera dentro de los países orientales. Queramos o no, Occidente es bastante rebelde. En Oriente, el ser humano o el ciudadano no tiene la capacidad de individualización, sino que este ciudadano se integra a un conjunto enorme, que va a ser el control tecnológico. Recordemos un poco que China es uno de los países con una sobrepoblación bastante pronunciada. Y también recordemos que en China la tecnología avanza muy rápido, ocasionando entonces que todos los ciudadanos tengan acceso a esto, teniendo un celular en la bolsa, teniendo una tableta, conectividad los 365 días del año, las 24 horas del día. Esto ocasiona entonces que el Estado se encargue de controlar los movimientos de todos y cada uno, ¿no? Muy curioso cómo actúa pues el control en Oriente a partir de puntos. Nos lo dice Chol Han. ¿Por qué razón entonces el virus fue controlado rápidamente en ese país? Pues debido a la estructura disciplinaria que mantiene, cosa que no sucede en Estados Unidos, en Italia o España, que han sido los países que han sufrido los embates de esta epidemia. Otro de los puntos principales que se tocan dentro del texto es que se habla de un virus democrático. ¿Qué quiere decir? Que no hace una diferencia entre pobres o ricos, hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿no? Pues era más que obvio, ¿no? Hablar de una pandemia democrática es simplemente ser reiterativo. Recordemos, pues, de dónde proviene la palabra pandemia, del griego pan, todos, y demos, pueblo, todo el pueblo. El hecho de que esta pandemia venga a romper con las estructuras sociopolíticas del siglo XX implica entonces que posiblemente estemos entrando a un nuevo tipo de control. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Las farmacéuticas. Hablábamos un poco sobre la tecnocracia. Sin embargo, esto va más allá. Estamos presenciando la estructura de la biopolítica en pleno funcionamiento. ¿Qué diría Michel Foucault si viviera? Tendría 94 años en este momento. ¿Podría o no acatarse al aislamiento? ¿Qué pasaría con él? Sopa de Wuhan es un texto muy recomendable para todo lo que se está viviendo en este siglo XXI y que yo creo que va a cambiar o que está y que yo creo que va a ser parteaguas para la interacción humana futura, si es que ésta sigue existiendo, ¿no? ¿Qué pasará ahora
Ya el Estado no solamente se encarga de administrar nuestros bienes materiales, sino que también ahora se ha demostrado que es capaz de administrar nuestros bienes más importantes, el cuerpo. Nos alejamos, nos individualizamos, rompemos con todas las estructuras de sociabilidad y esto hace entonces que pensemos en la prédica popular: divide y vencerás. Hasta aquí el diálogo de hoy.